La Constitución de 1917 no era una Constitución que tuviese una estructura y un proyecto democráticos. Era una Constitución revolucionaria que se caracterizó por dar prioridad a los derechos y a las reivindicaciones de carácter social. Sin embargo, a partir de los años 30, comenzó la construcción constitucional de la democracia en México. En los años 30 se prohíbe de manera terminante la reelección presidencial. En los años 40 se modifica la estructura del sistema electoral, que estaba totalmente dependiente de las autoridades municipales y estatales y que había dado lugar al surgimiento de un muy poderoso caciquismo, y se federalizan los procesos electorales. En los años 50 se le da el voto a la mujer. En los años 60 se establece una figura que se llamó diputados de partido, que permitió el inicio de la pluralidad en la integración de la Cámara de Diputados. En los años 70 se produce una reforma crucial para establecer la representación proporcional en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados y en los ayuntamientos que correspondían a los municipios más poblados del país. En los años 80 se profundiza esa reforma y se fortalece la estructura municipal. Y en los 90 se autonomiza a los órganos electorales para que ya no dependieran tampoco del gobierno. Fueron pasos sucesivos, todos progresivos, y todos fueron añadiendo elementos a la democracia mexicana. Pero allí nos detuvimos. Cuando se terminó de armar un buen sistema electoral y cuando se culminó con un sistema representativo que hoy es muy plural, ya no solo en la Cámara de Diputados, sino en todo el Congreso y en los congresos estatales, la reforma se detuvo. Y así como habíamos ido dando pasos de decenio en decenio, llevamos ahora 12 años sin que se hayan tomado decisiones con relación al núcleo duro del poder, lo que ahora hay que reformar. Y esa es la propuesta que desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas hemos hecho muchos investigadores. Lo que hay que reformar ahora es al poder ejecutivo, o sea, al gobierno. Ya se reformó el sistema electoral y el sistema representativo. El sistema representativo quedó a medias en cuanto a su reforma, porque lo que sigue ahora es darle instrumentos de control sobre el gobierno y de participación en cuanto a la definición de las políticas de gobierno. Y ese es donde ya no ha habido receptividad por parte de quienes ocupan el poder, y al contrario ha habido una posición muy impermeable, absolutamente impenetrable, que no ha permitido que la democratización que tenemos ya en la vida del Congreso se lleve a la vida del gobierno. Esto puede sonar muy abstracto, pero voy a poner ejemplos. En el Congreso las decisiones las toma la mayoría que representa intereses plurales del país. En el gobierno las decisiones las toma la minoría. Nuestros presidentes, elegidos en 2000 y en 2006, han sido presidentes minoritarios. Es imposible prever cuál vaya a ser la pluralidad de votos que reciba el próximo presidente de la República, pero si se conserva la tendencia de que los presidentes sean minoritarios y por tanto los gobiernos que estructuren son expresión de esa minoría, hay una clara antinomia entre una gobernación mayoritaria en el Congreso y una gobernación minoritaria en el gobierno mismo. Por tanto, estamos hablando de la necesidad de construir coaliciones. Si el gobierno no es elegido por una mayoría de electores, debe integrar esa mayoría basado en una negociación que refleje la mayoría existente en el Congreso. Pero no es todo. Además de esa coalición que permita que entonces haya igual pluralismo en el gobierno que en el Congreso, o viceversa, en el Congreso que en el gobierno, tenemos que buscar también mecanismos que permitan que quienes ocupan las funciones de gobierno sean responsables políticamente,
ante los representantes de la nación. Nuestro sistema es un sistema muy peculiar que se ha quedado muy atrás con relación a los sistemas presidenciales reformados o racionalizados, porque aquí en México es intangible la figura del presidente, y eso es razonable porque es un jefe de Estado, pero lo son también sus colaboradores, o sea, su intangibilidad la transmite a quienes colaboran con él. Pero además, esos colaboradores obedecen solo a su confianza y en la mayor parte de los casos obedecen o corresponden solo a las relaciones personales que el presidente tiene con ellos. No corresponden a la confianza del Congreso, ni siquiera son ratificados por el Congreso y por tanto no están sujetos al control del Congreso, y el Congreso está integrado por los representantes de nosotros los electores. Quiere decir que nosotros los electores no tenemos ninguna forma de influir en las decisiones para que se tomen decisiones, ni en las decisiones mal tomadas. Esto es una reminiscencia de una estructura arcaica del poder, comprensible en 1917, pero inadmisible en la segunda década del siglo XXI. Doctor.